Continuemos con el análisis del diodo. Antes de hacer eso, recordemos que este dispositivo está formado por dos capas de semiconductor, una de tipo P y una de tipo M. El símbolo esquemático que encontraremos será el siguiente. La terminal de la izquierda, que corresponde a la capa P, se le llamará ánodo. La terminal de la derecha, que corresponde a la capa N del diodo, se le llamará cátodo. El diodo, que se conoce como de propósito general, que comúnmente se encuentra en fuentes de alimentación, tiene esta fotografía. La banda vertical de color gris siempre representará a la terminal del cátodo. Los modelos del diodo. Estas son propuestas que buscan mostrar el comportamiento que tiene un diodo cuando se incluye en un circuito eléctrico o electrónico. De hecho, la inclusión del diodo dentro de un circuito con un resistor y una batería en este caso hace que sea un circuito electrónico. Presentaremos tres modelos de aproximación del diodo. El modelo ideal, el modelo práctico y el modelo completo. El modelo ideal. Centrémonos en la imagen de la izquierda. Nuevamente tenemos a la batería, tenemos al resistor y tenemos al diodo. En esta condición tenemos al componente conectado en polarización directa. ¿Eso qué representa? Bueno, veamos el equivalente. Ahora veamos que se ha sustituido el diodo por un cortocircuito, es decir, un interruptor cerrado, lo que nos da a entender que la conducción de corriente a través del dispositivo en este modelo y para esta polarización se traduce en un paso de la corriente libre a través de esta malla de circuito. Vamos a la imagen en la parte del fondo, donde observamos una gráfica de corriente-voltaje para polarización directa y para polarización inversa del diodo. Recordemos que la corriente es la variable dependiente. ¿Variable dependiente de quién? De la otra, que es el voltaje. Mayor voltaje, mayor nivel de corriente y viceversa. Sobre los ejes aparecen dos líneas en gris, una sobre el eje positivo de las Y y otra sobre el eje negativo de las X. Veamos la que está en el eje positivo de las Y. Esta gráfica superpuesta sobre dicho eje corresponde a la corriente que fluye a través del diodo cuando éste se polariza en directa. Este comportamiento representado a través de la gráfica nos indica dos cosas. Uno, que la corriente es libre a través del dispositivo, como es que se había mostrado con un interruptor, con un switch cerrado, con un cortocircuito. Y la otra es que si nosotros midiéramos el voltaje entre las terminales del diodo, no mediríamos una caída de potencial, lo que nos da a entender que no hay disipación de potencia en esta condición y para este modelo del diodo. Vamos a la imagen B, en donde ahora polarizamos al diodo en inversa. ¿Qué es lo que podemos ver acá? Que el flujo de corriente a través del diodo y por ende y por consecuencia a través del circuito es cero. En la aproximación que tenemos en la última imagen de la derecha podemos ver que el diodo se intercambia por un circuito abierto. Como se entiende, no hay circulación de corriente cuando se tiene polarización inversa. Si nos vamos a la gráfica de corriente y voltaje, vemos que ahora la línea gris que representa el comportamiento del diodo en polarización inversa está superpuesta, es paralela al eje de las X en esta polarización. ¿Qué es lo que vemos? Que esa superposición de la línea sobre el eje de las X negativo nos dice que no hay circulación de corriente aun cuando se aplique cualquier nivel de voltaje. La segunda aproximación, modelo práctico. Veamos la imagen que está a la izquierda. Si comparamos este circuito con el del diodo ideal, o con el que se representó en el modelo ideal, la única diferencia que observamos es que ahora aparece una fuente
al lado del interruptor que se había considerado para ese modelo. Recordemos que estas aproximaciones lo que buscan es llegar al comportamiento real que tiene este dispositivo. ¿Qué representa esta fuente que aparece a la izquierda del interruptor? Inicialmente vemos que tiene una polaridad que es contraria a la de la fuente de polarización, es decir, a la fuente que va a alimentar el circuito, la que va a provocar la circulación de corriente. Eso de inicio nos dice que el efecto que tendrá P sub F sobre el voltaje total es que va a reducir la caída de tensión a través del resistor de carga. En términos prácticos, esta fuente representa un voltaje que se tendrá que superar a través de las terminales del diodo para que se pueda lograr la conducción de corriente a través del circuito. Si bien esta fuente de polarización representa el esquema de una fuente fija, lo que nos dice es que esta fuente de polarización debe de ser mayor al voltaje de B sub F para que pueda circular corriente a través del mismo. Vamos a la gráfica del diodo, que está en el lado derecho de la imagen. En el primer cuadrante, donde ya hemos mencionado que se tiene la región de polarización directa, se observa que mientras no se supere el voltaje de polarización del diodo, que también se conoce como voltaje de umbral, que para el caso de los diodos de silicio es de aproximadamente 0.7 volts, no existirá conducción de corriente a través del diodo. Esto limita evidentemente la conducción de corriente a través de todo el circuito. Una vez que se alcanza este voltaje de umbral entre sus terminales, el flujo de corriente a través de él y a través del circuito es libre, recordando que ese valor depende de la resistencia de carga. Ahora veamos la imagen que está en el centro para poder analizar lo que sucede en polarización inversa. Si recapitulamos y recordamos la imagen que aparecía para dicha polarización en el modelo ideal, nos damos cuenta que el circuito es idéntico. Aparece esa fuente de polarización, aparece el resistor de carga y aparece el diodo modelado como un circuito abierto en el cual, independientemente del voltaje de polarización, la corriente va a ser cero. Vamos a la gráfica y vemos que cuando se polariza para voltajes negativos, que realmente es la polarización inversa, la curva o la gráfica que aparece está superpuesta sobre el eje negativo de los voltajes, lo que nos da a entender nuevamente que independientemente de que se incremente el voltaje a través de las terminales del diodo, cuando se encuentra en polarización inversa, la corriente va a ser nula a través del dispositivo y por consecuencia a través del circuito. Para poder terminar con el análisis del modelo práctico, es necesario establecer los parámetros eléctricos del diodo. Inicialmente, hay que recordar que el voltaje en directa que va a aparecer entre las terminales del diodo es de aproximadamente 0.7 volts para los diodos de silicio, y que esto ya representa el hecho de que haya una disipación de potencia en este componente durante el tiempo de operación del circuito. Para poder encontrar la corriente de polarización en directa, es decir, la corriente que va a circular a través del circuito, partiendo de que el diodo y el resistor se encuentran en serie, se utilizan las leyes de Kirchhoff, y vamos a aplicarla primero, donde vemos que la suma de los voltajes o de las caídas de potencial en el diodo y en el resistor de carga son iguales al voltaje de polarización. O lo podemos decir de la siguiente manera, que el voltaje de polarización menos las caídas de tensión en los dos componentes debe de ser igual a 0. Cabe destacar también que el voltaje en el resistor de carga es igual a la corriente en directa, por dar los dos componentes en serie, y el valor que tiene ese resistor. Y ahora se despeja esta ecuación, la corriente en directa, entonces podemos encontrar que el voltaje de polarización
menos el voltaje en directa. Este voltaje, recordemos, es el voltaje que aparece entre las terminales del diodo, y lo dividimos sobre el valor del resistor de carga. Entonces podremos encontrar la corriente a través del circuito. ¿Qué pasa en la polarización inversa? Recordemos que en esta aproximación, aun siendo el modelo práctico, la corriente en inversa es igual a 0 amperes. Es decir, no hay flujo de corriente ni a través del diodo ni a través del circuito. Y también el voltaje en inversa, AR de reverse, es igual al voltaje de la fuente. ¿Por qué podemos argumentar esto? Porque el diodo, comportándose como un circuito abierto, representa un resistor muy grande. Por la regla del divisor de voltaje, sabemos que prácticamente todo el voltaje de la fuente va a verse o va a aparecer entre las terminales del diodo. La última aproximación se conoce como el modelo completo del diodo. En este caso se observarán efectos que se presentan en el diodo real, lo que no se había visto ni en el modelo ideal ni en el modelo práctico. Observemos la imagen que está a la izquierda. Nuevamente tenemos el circuito con una fuente, un resistor de carga, la corriente circulando a través del circuito, y en referencia al modelo práctico observamos también esta caída de tensión que existirá a través de las terminales del diodo y el interruptor cerrado. Adicionalmente vemos una resistencia denominada o denotada como RD, que es una resistencia dinámica. Esto todo en polarización indirecta. Para polarización inversa nuevamente vemos a la fuente, vemos al resistor de carga y vemos al interruptor abierto. Y también vemos este resistor denotado como R sub R, que representa a la resistencia en inversa. Si bien en este modelo se incluye este resistor y tiene un valor grande, la realidad es que puede permitir una circulación de corriente a través del circuito, aun cuando en el modelo práctico esto no sucedía. Pero vamos a la gráfica para poder definir cada polarización de una forma más apropiada. Para polarización directa, como ya hemos visto para el modelo práctico, se requiere un voltaje de umbral, un voltaje de encendido para que el diodo pueda conducir, para que se active, para que la corriente pueda circular a través de él. Como se había mencionado en los dos modelos anteriores, esta corriente es libre a través del dispositivo, aun cuando hay una disipación de potencia en él. Sin embargo, dependiendo del proceso de fabricación y del material del que esté hecho el diodo, esta curva tendrá diferentes pendientes. De hecho, en esta imagen se observa que la pendiente tiende a incrementarse conforme los voltajes de polarización se van incrementando. De alguna manera lo podemos entender como un incremento en la resistencia del dispositivo, y por eso la necesidad de que aparezca una resistencia dinámica que estará, como ya lo he mencionado, en función del proceso de fabricación y del material del que esté hecho este componente. Vamos a la región de polarización inversa. Igualmente tenemos la fuente, tenemos el resistor de carga y tenemos el diodo modelado como un circuito abierto. Sin embargo, ahora en paralelo aparece una resistencia en inversa, lo que muestra que existe la posibilidad de que haya circulación de corriente aun cuando se esté polarizando con estas características. En la misma gráfica, en el tercer cuadrante, vemos este comportamiento y vemos cómo existe un desplazamiento de la curva de polarización en inversa que se aleja del eje negativo del voltaje. Si bien esta corriente toma valores muy pequeños, pondremos un ejemplo, microamperes, la realidad es que existe esa circulación de corriente y que de alguna manera nos da a entender que aún en esta condición puede haber circulación de corriente. ¿Qué sucede con los parámetros eléctricos
en este modelo. Y se definen tanto el voltaje en directa, que es el voltaje del diodo, y la corriente en directa, que es la corriente que circula a través del diodo, pero a través de todo el circuito. La caída de potencial entre las terminales del diodo, ya sabemos que para un diodo de silicio es de 0.7 volts. Ahora se le añade en este modelo otro término que está relacionado con la resistencia dinámica que se presenta en esta aproximación y con la corriente también en directa. Si vamos a la definición de esta corriente en directa, inmediatamente vemos un caso similar al modelo práctico. Es la resta del voltaje de la fuente menos los 0.7 volts del diodo de silicio y todo eso dividido sobre la resistencia de carga. Sin embargo, ahora se añade el término de la resistencia dinámica. Aunque normalmente los parámetros del voltaje de la fuente y los 0.7 volts, de hecho es un valor constante, quien establece ese flujo de corriente a través del circuito es la resistencia de carga, que acá se denota como resistor limitador. Si este resistor es suficientemente grande, el cociente será pequeño, y cuando decimos pequeño nos referimos a una magnitud en miliamperes. Esta corriente, en este término, aún multiplicada por el valor de la resistencia dinámica, no tendrá mucho efecto en la caída que aparecerá entre las terminales del diodo. Esto ha sido todo. Gracias por ver el video.